Muy bien, hoy vamos a ver este tema que anunciamos en la radio acerca de qué pasó después de la resurrección. Pero la vez pasada que estuvo aquí, ¿cómo se llamaba el pastor que vino y que nos predicó? El de los cachumbos, la alegría de la juventud. Qué hombre tan interesante, ¿no? Tan agradable y tan joven, ¿no? Y muchos estaban impresionados de que Kairis tuviera semejante hijo tan grandote y tiene cinco. Y ella es una mujer muy joven, ¿no? Así que la gente le decía, no, pero entonces ¿cuántos años tenía usted? 15 años cuando tuvo a ayudar, porque está muy joven. Pero muy, muy querido el muchacho. Entonces, Ayudá nos estuvo hablando acerca de quién. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿De quién? De María Magdalena. Muy bien, en ese momento específico de la resurrección. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios, por qué Dios, por qué el Señor Jesucristo se presentó primero a las mujeres? ¿Se han preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué se presentó el Señor Jesucristo a las mujeres? Uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál era el privilegio? ¿Por qué? Las escrituras nos dejan ver por qué en algo. Y pienso que ya que nos estamos acercando a mayo, que celebra, al menos es una celebración que nosotros, la sociedad se ha puesto de acuerdo para celebrar madres en mayo. Celebramos en general la mujer y cómo es ella, como Dios la creó. Y lo que nos muestran las escrituras es que fueron las únicas, las mujeres fueron las únicas que estuvieron con Jesús todo el tiempo, las únicas que no huyeron. Y las escrituras nos dicen, por ejemplo, en Mateo 27:55, que muchas mujeres miraban de lejos y ellas habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Saben dónde quedaba Galilea? Bien arriba, bien arriba. Ellas habían venido, habían pasado no por Samaria, porque no era costumbre pasar por Samaria, habían dado la vuelta, todos los que estudiamos IPEP saben, y habían pasado el Jordán y habían venido por esa costa oriental del Jordán y habían entrado a Judea más abajo. Ellas todas habían acompañado a Jesús desde Galilea, así que había un poco de mujeres que habían acompañado a Jesús y que cuando el Señor Jesucristo fue tomado preso y fue torturado y todo lo que pasó, ellas siempre estuvieron ahí. Y aunque estaban un poco de lejos, estaban ahí. Las mujeres siempre acompañaron a Jesús. Cristo se sintió acompañado de las mujeres. Y luego nos dice en Juan 19 que junto a la cruz, ahí pegadas, no les importó lo que pasara, no les importó los empujones, el maltrato. Ustedes saben cómo son los soldados, ¿no? Como esta mujer, en estos días ha circulado una fotografía de una mujer que se paró delante de un tanque en Caracas, ¿fue? Y qué valentía, ¿no? Ahí, bueno, si quiere acabar, pase por encima. Pero así estaban las mujeres que estaban a los pies de Jesús. Ellas estaban y sabían que había peligro, que estos hombres las podían maltratar, les podían pegar, pero ellas estuvieron ahí. ¿Quiénes estaban a los pies de Jesús? Dice esta escritura que estaba, pues naturalmente, la mamá de Jesús, estaba la hermana de María, otra María, María mujer de Cleofas, y estaba la otra María, por eso dicen las tres Marías, ¿no? Las tres Marías, María Magdalena. María Magdalena estaba a los pies de Jesús, con la mamá y con otra María que era la esposa de Cleofas, y el único discípulo que dice la escritura que estaba ahí era ¿quién? Juan, era el único. ¿Y los otros qué hicieron? Hermano, pagando escondederos a peso, como decimos hoy, corriendo. Dice Marcos 14 dice que entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo, es decir, logró zafar de la policía, se logró zafar de alguna manera y corra, y todos estaban corriendo. Los discípulos les dio miedo, mucho miedo. No sé por qué. El Señor Jesucristo no es duro con ellos. No es duro con ellos, es increíble. Él ni siquiera menciona estas cosas después, pero sí les llama la atención más tarde. Después es por otras cosas que vamos a ver.
Pero entonces, ¿por qué Dios, por qué el Señor Jesucristo le dio ese privilegio a las mujeres de ser las primeras en verlo resucitado? Porque ellas fueron las mujeres fueron las que estuvieron ahí, a sus pies. Y eso dice mucho de lo que es una mujer y de lo que es una mamá, ¿cierto? No importa lo que pase, ¿cierto? No importa la condición, una mamá siempre está ahí. Y hay algo también en otras escrituras que nos dicen que estas mujeres que vinieron de Galilea, se acercaron cuando Cristo lo bajaron de la cruz. ¿Y quiénes lo bajaron de la cruz? ¿Quién fue el que fue donde Pilato y dijo, bueno, hay que bajarlo ya, porque no queremos que los cuerpos queden ahí? Porque aquel día, dicen las escrituras en Juan 19, era un día de gran solemnidad para los judíos, y era un sábado anual de esos de las fiestas del Antiguo Testamento, y ustedes saben que los judíos, apenas comenzaba el sábado, era tan santo, según ellos, con todas sus prácticas y todas sus ideas, que nada funcionaba, todo se cerraba. Todo se cerraba, nadie hacía nada, nadie cargaba nada, nadie se movía para nada. Era un sábado santo, es decir, cerrado todo. Incluso hoy entiendo yo, los que han ido a Jerusalén, los sábados no funcionan ni los ascensores de los edificios. Donde tienen alguna persona que maneja un ascensor, no hay ascensores, porque no hay quien los maneje. Así que si eso es ahora todavía, en ese tiempo todo quedaba quieto, todo se paralizaba, y entonces, ¿quiénes fueron a la tumba y pidieron permiso para bajar el cuerpo? ¿Quiénes fueron? José de Arimatea y Nicodemo. Las escrituras nos dicen que solo ellos dos, miren quiénes estaban. ¿Y dónde estaban los discípulos? No aparecían por ninguna parte. José de Arimatea y Nicodemos fueron los que bajaron a Jesús. Pero ¿quiénes estaban con ellos? Las escrituras nos dicen, si ustedes hacen un análisis, una comparación, otro principio de estudio bíblico de CIPEP, la comparación, hay que comparar los evangelios y leer lo que dice acá y lo que dice el otro evangelio y lo que dice el otro evangelio. Lo que los evangelios revelan es que las mujeres que vinieron de Galilea, más las mujeres que estaban a los pies de Jesús, todas estuvieron ahí cuando José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo, y dicen que ellas, las escrituras dicen que ellas eran las que sabían dónde estaba Jesús, dónde lo habían puesto. Ellas estaban pilas. Pero además hay otros detalles que dicen las escrituras. Otro detalle es que nosotros los hombres somos muy prácticos, para no echarnos cosas feas, ¿no? Muy prácticos. Me refiero a que me imagino, eso no está en las escrituras, yo me lo imagino. Ellos dijeron, listo, ya se murió, ¿qué vamos a hacer? Enterró, listo, ya, vámonos, camine, se murió, vamos, ya, ¿qué vamos a hacer? Las mujeres no. Las mujeres dijeron, un momentico, por causa de la rapidez con la que tuvimos que bajarlo y meterlo a la tumba, no hicimos todo lo que teníamos que hacer, no lo envolvimos como debe ser envuelto, no le pusimos los perfumes que hay que ponerle, todos los aromas que hay que ponerle, y ellas sentían que eso no debía ser así. Nosotros decíamos, pero ¿qué diferencia hay? No moleste, ¿no? Los esposos, ¿no? Con las señoras cuando ellas quieren que el detallito, que la florecita, que esto, que el arreglito, que el nombrecito bien bonito, y dice, ¡ay, deje de fregar! ¿Cierto? Como que somos así, como que, ¡ay, ya está bien! Pues Dios les puso eso a las mujeres, a todas las mujeres. Parece que son así, detallistas, y ellas dijeron, no. Vamos a ir a guardar el sábado según el mandamiento, porque ese era un día en que no había nada más que hacer sino ir a guardar el sábado, y ellas traían la costumbre de guardar el sábado, ese sábado que parece que era un sábado muy importante, porque era el sábado que sigue a la Pascua, y ellas fueron y guardaron el sábado, pero de alguna manera prepararon todas las cosas, las especies, los aromas, los perfumes, la envoltura perfecta como ellas querían que el Señor estuviera, porque a ellos hay que amortajarlos de una manera muy especial. Y los judíos tenían unas prácticas de cómo debía ser amortajada una persona muerta.
Y ellas estaban angustiadas porque el Señor no había sido amortajado como debía ser. Y ellas dijeron, lo primero apenas pase el sábado, apenas nos vamos para allá. Formalmente el sábado terminaba en la noche del sábado en sí, pero dice la Escritura que ellas más bien madrugaron el primer día de la semana. Y llegaron allá, y ahí es donde se da el diálogo de María Magdalena, que no lo encontraron, iban con todo listas para, imagínense el amor de estas mujeres. Yo entro allá y uno dice, no, pero espere a ver, hermano, ya eso deje así, ¿cierto? Y no importa, yo admiro mucho esa capacidad de las mujeres de lidiar con olores, con cosas que uno no quiere. Estaba viendo yo uno de esas cosas que le envían a uno por Facebook, y es de un señor que lo filman cambiando el bebé. Y está cambiando un bebé y era cambiando el bebé, ¿no? Era su propio hijo. Pero es que nosotros no sé qué nos pasa, ¿no? Y tocar eso, ¡ah! Las mujeres no tienen ningún problema. Ellas se untan y frescas, no es del bebé, no hay problema. Nosotros no. Y yo creo que los hombres dijeron, ni por molestar, yo no voy por allá. Ellas sí. Entonces, Dios honra eso. Dios honró, el Señor Jesucristo honró esa actitud de servicio de las mujeres. Y hasta nuestros días, las mujeres son parte supremamente importante de la iglesia. Hoy sabemos en todas las iglesias que mejor dicho, si no hubieran mujeres no habría iglesia. Muy rico el pastor que se para aquí y el que predica y todo lo demás, pero muchas cosas suceden porque las damas trabajan. Y en el caso mío personal, yo digo que mi ministerio es 60% mi esposa, 40% yo. ¿Sí? Ellas son las que están pensando en esto y en aquello, y mira que el detalle y que la cosa. Y uno dice, oiga, ¿verdad, no? Pues uno anda como elevadito, ¿no? Uno anda en fútbol, uno anda en otras cosas, en ajedrez, no. Bueno, o uno es muy práctico, uno dice, ay, no te pongas en eso, tranquilo. No, ellas siempre están pensando en los detalles, en las cosas bonitas. Dios honra y honró a las mujeres al presentarse ante ellas primero por esa disposición del servicio. Así que damos gracias a Dios por las mujeres y las bendecimos y decimos, Señor, qué lindo lo que hiciste con ellas, que no lo hiciste con nosotros, tal vez nos diste otros dones, habilidades, capacidades, pero a ellas les diste una capacidad muy especial. Ahora sí vamos a Juan 20:19, porque nos habla de lo que sucedió. Son las escrituras que Paulinita leyó, Juan 20, y vamos a comenzar desde el versículo 19. Juan 20, versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. Ahora, en otras escrituras, en Lucas, por ejemplo, nos dice que ese día nos explica un poco más. Vamos a leer, si quieren, primero Lucas capítulo, ¿qué será? Lucas 24, comenzando el versículo 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ustedes seguramente no estaban conscientes, pero mientras que Paulinita leía toda esta escritura, conté cuántas veces Cristo les dijo a los discípulos, paz a vosotros. ¿Cuántas veces las contaron de casualidad? 3 veces ahí en Juan. ¿Y por qué les dice paz a vosotros? Ahora, no alcancé a llegar a ese versículo en Juan, pero dice que ellos tenían miedo y estaban encerrados. Y no dicen dónde. Es interesante que ni siquiera dicen dónde estaban, porque ellos no querían que nadie supiera dónde estaban. Estaban encerrados en alguna parte, en algún lugar, en alguna casa, en algún lugar estaban ellos reunidos, pero estaban encerrados y se habían asegurado de que todo estuviera sellado, cerrado, que no fuera a entrar nadie, porque ellos sabían que los estaban buscando y tenían miedo, tenían mucho miedo, muy distinto a las mujeres. Yo me imagino que alguna mujer diría, no, pero esto sí, este Pedro, uy, no, sí, tal vez el único que estaba más o menos tranquilo de pronto era Juan, pero el resto estaba aterrado, estaban con un miedo tenaz.
Y el Señor Jesucristo nos dice en otras escrituras, en Marcos, es que estar mirando todas las escrituras, nos dice que el Señor Jesucristo ese primer día, lo primero hizo unos comentarios porque Él se había aparecido a las mujeres habían ido a decir lo que habían visto y no creyeron. Los discípulos al comienzo no creyeron. El Señor Jesucristo en Marcos 16 les dice a los discípulos, les reprocha no haber creído que Él había resucitado. Tuvieron dudas. Y aquí hay un tema inmensísimo. El tema es que, miren, los discípulos han pasado 3 años con el Señor Jesús, han visto sus obras, sus milagros, la resurrección de Lázaro, todo lo que han visto, y cuando vienen las mujeres a decir que Cristo resucitó, no creen, no creen. Y ¿qué hay que hacer para que una persona llegue a la convicción de Cristo? ¿Saben qué? No es nada fácil, no es nada fácil. El ser humano es duro, es terco, es difícil, es muy complejo llegarle y hay muchas dudas en el ser humano. Incluso los mismos apóstoles, los mismos discípulos de Jesús tuvieron problemas y tenían dificultades para creer. Y Cristo les dijo eso, ustedes... Qué duros son ustedes, difíciles de creer. Pero bueno, eso es en Marcos, pero estamos aquí en Lucas y en el versículo 37 dice, entonces espantados y atemorizados pensaron que veían un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Mire cuántas veces habla, estaban espantados, tenían miedo, estaban escondidos, estaban turbados, miedo, qué miedo. Estaban en una circunstancia de encerrados. Tenían miedo, mucho miedo. Y tal vez estas palabras del Señor Jesucristo de paz es decirles, tranquilos, no tengan miedo. Mírenme, yo soy, no tengan miedo. Miren lo que les va a decir. Pero les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Se imaginaron de todo, todo negativo, ¿no? Todo negativo. Se parecen a algunos de nosotros, ¿verdad? Mirad mis manos, venga, miren mis manos, vean mis pies, yo soy, yo mismo soy, yo soy el que murió, yo soy, vengan, ¿qué más pruebas quieren? Y es que uno cree que solamente fue Tomás el que metió su dedo allá, Cristo les dijo, vengan, a todos les dijo, vengan, miren, ahí están las huellas. Miren mi costado, todos miraron, todos, no solamente fue Tomás, es que todos querían, o sea que Él es. El Señor Jesucristo vino, lo primero que pasó después de la resurrección fue que Cristo los quiso afirmar y les quiso quitar ese miedo al que tenían, les quiso quitar esa angustia en la que estaban, la incertidumbre tan tenaz en la que estaban, la incredulidad en la que estaban. Uno cree que ya estaban diciendo, uy, no, es que tuvimos un encuentro con este hombre maravilloso. No, estaban en una incredulidad y en un miedo tenaz. Y el Señor Jesucristo entonces les muestra su cuerpo, les dicen, palpad y ved. Lo mismo que le dijo a Tomás, pongan su dedo acá en la llaga, mira, soy yo, mira, vengan. Así que ellos tocan a Cristo resucitado con un cuerpo que ellos pueden tocar, pero que al mismo tiempo es un cuerpo que pudo atravesar paredes porque no estaba nada abierto, Él se apareció allí. Entonces es un misterio extraordinario, es algo increíble lo que pasa. Cristo se aparece en medio de ellos, no había por dónde entrar, sin embargo se aparece en medio de ellos, pero lo pueden tocar. Entonces, qué asombro, ¿no? Qué asombro, por eso pensaron que era un espíritu. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, les dijo, sí, aquí estoy. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿qué dice? Ahora no es de miedo, sino de gozo. No lo creían, todavía no entendían, decían, ¿qué es esto tan impresionante? ¿Qué es esto tan increíble? Como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Cristo resucitado, uno espera que ya es un ser glorioso, pero Cristo
Dice, ¿tiene algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y miel. Le dieron de un panal de miel y él comió. Y él tomó y comió delante de ellos. Comió con ellos. Y por eso digo yo que todas las cosas buenas suceden alrededor de la comida. Pero Cristo estuvo comiendo con ellos. Y les dijo, estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros. Acuérdense que yo les dije, le está diciendo a los discípulos, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y entonces ellos comenzaron como a hacer clic, 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 todo en su cabeza y decía, wow, o sea que todo esto estaba escrito, Él es el Mesías, ahora estamos entendiendo, la resurrección era necesaria y comenzaron como a ganar ánimo porque estaban temblando y Dios los viene, Cristo Jesús los viene a asegurar, les viene a dar confianza, a decir, miren, todo esto estaba dicho ya, estaba escrito ya, y les da confianza y ellos comienzan como a respirar y a decir, listo, listo, pero el Señor Jesucristo hace algo increíble, les dice además algo que es para nosotros hoy, les dice, no se encierren más aquí, no se encierren más acá, tienen que salir, tienen que abrir puertas y tienen que salir, pase lo que pase, tienen que salir. Y tienen una misión. Y Cristo les dice, versículo 46, ya lo leímos, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois los testigos de estas cosas. Entonces les dicen, miren, ustedes están encerrados, ustedes están aquí metidos, pero ustedes, la misión de ustedes es ser testigos de todo lo que han visto conmigo. No se encierren más. Y es un mensaje para la iglesia porque a veces la iglesia nos encerramos en nosotros mismos y Dios nos dice, no, la misión de la iglesia es ser testigos. No se pueden encerrar, no pueden ser cristianos solo de la iglesia. Tienen que anunciar lo que ustedes han estudiado en las escrituras, lo tienen que compartir. No es solamente venir a la iglesia. No se trata solo de estar encerrados en la iglesia, no, se trata de compartir lo que ustedes han llegado a creer. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Así que esa es como una explicación o el escrito de Lucas sobre lo que pasó ese día, pero Juan nos dice, para seguir leyendo Juan, nos vamos a Juan capítulo 20 otra vez. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¿qué? Paz a vosotros, calme su corazón, no tengan miedo, tranquilos, yo estoy con ustedes, tranquilos, ganen ánimo. Ellos estaban en un miedo tenaz, no nos alcanzamos a imaginar el miedo, pero creo yo que uno sabiendo que hay una sentencia de muerte sobre uno le da como siempre como mieditis, ¿no? Pero Dios les dice, no, sean valientes, yo estoy con ustedes. Y les dijo, paz a vosotros. Y este es el mismo exactamente lo que acabamos de leer en el otro capítulo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Tienen que salir de aquí, tienen que abrir puertas. Yo los estoy enviando, esa es la misión de ustedes. Ser testigos de todo lo que ustedes han visto y han oído de mí.
a quienes remitiere los pecados, o Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío, y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo, y esto es una referencia directa a Génesis, donde Dios toma ese ser que acaba de hacer de barro y le da su espíritu. Aquí a sus discípulos les da su espíritu en una nueva creación. Cuando Pablo dice, todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es aquí está haciendo Cristo eso, les está dando algo que los hace nuevos, su espíritu. Una nueva creación estaba comenzando con ellos. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, a quienes se los retuviere les son retenidos. Aquí esta escritura se puede usar de que los hombres pueden recibir confesión. No necesariamente, habla de que en Cristo Jesús ellos tenían que predicar el perdón de pecados, y los que lo aceptaran bien y los que no lo aceptaran, pues allá ellos, allá ellos, allá ellos verían qué iban a hacer con lo que les estaban diciendo. Y ahora quiero que veamos el tema de Tomás, específico de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, versículo 24, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino el primer domingo. Y entonces la pregunta es, ¿dónde estaba él? Ahora, él pudo haber estado haciendo cosas muy buenas, no sé, pudo haber estado bien, pero algunos escritores en este versículo comentan que muy posiblemente Tomás estaba en desilusión. Y había dicho, no, ¿yo para qué me voy a reunir con esa gente? No, qué locura, el tipo este se murió y no hay ningún sentido de reunirme con ellos de nada y no. Pero, ¿qué lo hizo venir al domingo siguiente? ¿Qué lo hizo venir? Vamos a ver qué fue. Dice que los otros discípulos le habían dicho, al Señor hemos visto. Y eso dijo tal vez Tomás, tal vez dijo, ¿cómo así? ¿Lo han visto? Entonces él posiblemente con tanta insistencia de los hermanos, de los discípulos, quiso venir al siguiente domingo y estaba ese domingo reunido con los hermanos y Cristo vino y se apareció el siguiente domingo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. No voy a creer. Pero a ver, Cristo también se había presentado a todos los discípulos y todos los discípulos habían visto y habían metido su dedo en el costado de Jesús. Pero fue el tono de Tomás, fue un tono de necesito pruebas contundentes. Y entonces los comentaristas dicen que Tomás es un ejemplo de personas que han visto a hermanos, la vida de hermanos, de gente convertida, han visto los cambios, la transformación que Dios puede hacer en la vida de otra persona, han oído acerca de Cristo, han oído de sus milagros, de su obra, pero aún tienen problemas para aceptar todo completamente y buscan cada vez más y más pruebas y más pruebas, es que me tienen que convencer. Y son personas que, aunque han crecido en el cristianismo, algo pasa con ellos. Algo pasa, tienen una incredulidad, aunque han visto incluso a sus propios padres, digamos, hijos de miembros de la iglesia que han visto en sus padres el camino de Cristo, han visto el ejemplo de sus padres, crecieron oyendo de Cristo, pero llegan aún incluso a la edad adulta y dicen, no, es que yo no creo, hasta que no me convenzan totalmente y yo voy a poner mis condiciones. Y entonces ponen condiciones, dicen, si se prende la luz y yo no la estoy prendiendo, entonces esa es una condición. Y si además comienzan a poner condiciones para creer. Ese era Tomás. Tomás es el ejemplo de personas. Tomás estuvo con Jesús todo el tiempo. Todos los milagros de Jesús. Tomás estuvo en la resurrección de Lázaro. Tomás estuvo en absolutamente todos los hechos de Jesús.
Y Tomás también corrió cuando todos corrieron. Pero aquí Tomás está en peligro. Es lo que comentan algunos. ¿Cuál es el peligro? Tomás está en una situación que pudo fácilmente haberse ido y quedar en la total incredulidad. Pero Cristo viene y el papel del Señor Jesucristo es afirmar a todos los discípulos, a todos afirmarlos y darles confianza y darles seguridad. Cristo es tan lindo, Él se aparece para darle confianza a sus discípulos. Después de la resurrección, el papel de Jesús es tomar otra vez a esos discípulos desanimados, llenos de miedo, llenos de angustia, de incredulidad, y darles confianza, seguridad, afirmarlos y enviarlos. Y Tomás está en este punto, o me voy para este lado o me voy para el otro lado. Está en una condición peligrosa. Tomás está en unas circunstancias en las que él podría haber decidido, no, definitivamente no creo. Y el Señor Jesucristo va a hacer algo extraordinario con él. Entonces, después de que él dijo, si no pongo mis dedos, no voy a creer, dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz. Calme, todavía ustedes están en angustia, todavía su corazón está revuelto, todavía ustedes no saben esto es cierto o no es cierto, me lo soñé, no me lo soñé, será que sí es verdad, será que no es verdad. Estaban en ese dilema, en esas luchas, y Cristo les dice, paz, tranquilos, confíen en mí, confíen. Y les dice, paz a vosotros. Luego se fue directamente a Tomás. Todos los otros ya habían pasado el domingo anterior, habían visto a Jesús, habían visto sus heridas, habían comprobado que Jesús era Jesús, que no era ningún suplantador ni ningún espíritu, era Jesús el que había estado con ellos. Ya ellos habían tenido esa seguridad. Jesús va directamente a Tomás y le dice, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Lo que el Señor Jesucristo le dice a Tomás es, mira, ya no más Tomás, ya no más, deja tu duda y deja tus problemas y deja tus peticiones de buscar 1000 pruebas y simplemente cree en mí. Porque es que mire, todo el tema de Jesús es muy difícil de explicar. Era un misterio total. ¿Cómo es que este hombre muere? ¿Y cómo es que resucita? ¿Y qué fue lo que pasó? Y yo creo que Tomás analizaba todas esas cosas que a veces las personas, todavía hoy en nuestros días, analizan y dicen, no, eso no es posible, eso parece una fábula, eso no puede ser cierto. Y lo que Cristo les dice, lo único que Cristo les dice a esas personas es, ¿saben qué? Dejen de darle tantas vueltas a las cosas y crea en mí, crea. Algún día yo les explicaré. Dios nos va a explicar muchas cosas. ¿Cómo es que hay tantas cosas que no entendemos de Jesús? Pero Él nos dice, cree. Naturalmente no es la fe del carbonero tampoco que cerramos Biblia y nunca estudiamos nada y no leemos nada. No, hay cosas que Dios nos ha revelado y las tenemos que saber. Pero hay otras cosas que son difíciles de comprender y no las podemos entender. La muerte de Cristo es algo increíble. El tema de que Él llevó nuestros pecados es algo también difícil de comprender. El tema de que Él se hizo maldición por nosotros también es difícil de comprender. El tema de que, dice la Escritura, algunos dicen que, o se entienden mal algunas escrituras, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Uno dice, ¿cómo así? El Padre abandonó al Hijo. A ver, ¿cómo es eso? Misterios, uno no entiende. Pero Dios nos dice, simplemente cree en mí, camina conmigo, ten fe en mí. Pero todas las personas que están haciendo tanto énfasis que en pruebas y buscan pruebas históricas y pruebas de toda clase y ponen toda clase de condiciones como Tomás aquí que puso una cantidad de condiciones. Si yo meto el dedo allá en su costado y si yo no veo esto y si yo entonces no creo. Dios dice, no hagas eso. No lo hagas, no pongas tantas condiciones, cree, simplemente cree. Y está escrito para nosotros, está escrito para mucha gente intelectual que comienza a buscar y a darle vueltas y siempre dicen, si yo no encuentro esto, no creeré, y si yo no compruebo tal cosa, no voy a creer. Dios le dice, simplemente cree.
Ese es el mensaje, cree. Hay muchas cosas que no entendemos. ¿Por qué estuvimos en un entierro? O sí, el viernes es un niño familiar de una persona que viene aquí a nuestra iglesia, un niño de 3 años. ¿Por qué muere un niño de 3 años? ¿Por qué Dios se lo tiene que llevar? Y las personas dicen, si Dios es bueno, ¿por qué se lo lleva? No lo atropelló ningún carro ni nada, murió de una enfermedad. Señor, ¿por qué no lo sanaste? Pero era la misma pregunta que María tenía. Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Todas esas cosas, esos misterios que no entendemos, nos toca decir en Cristo Jesús, Señor, yo creo en ti. No entiendo nada, no sé por qué, pero Cristo nos invita a creer en Él. Y toda persona que tenga corazón duro, que está buscando pruebas y pruebas y pruebas, en el ejemplo de Tomás, Cristo está diciendo, deja de buscar tantas pruebas, cree en mí. Es un reto de Cristo. Cree en mí, cree. Y entonces Tomás como que algo le pasó y de un momento a otro estaba como que se iba para un lado o se iba para el otro, y de un momento a otro al ver eso y al ver esa reprensión de Jesús, al oír esas palabras, fueron unas palabras fuertes de Cristo, fueron fuertes, porque Timoteo necesitaba como un, no sé, ¿cómo lo ven? Yo lo veo como que lo tomó del brazo y le dijo, no, Tomás, cree. Simplemente cree. Y él dijo, y entonces como que recapacitó al fin. ¿Y qué dijo? Señor mío, Dios mío. Y es el primero de todos los discípulos. Es increíble, pero es el primero de todos los discípulos que habla con claridad y entiende con perfecta claridad, Dios mío. Él ve entonces que ese ser es Dios. Y declara que ese ser que resucitó no puede ser otro sino Dios. Tuvo sus respuestas a sus preguntas y cuando él tuvo esas respuestas dijo, si esto es así, no puede ser nadie más sino Dios mismo. Él es Dios. Y lo declaró y dijo, Señor mío, Dios mío. Y declaró algo muy difícil de comprender. Que Jesucristo, ese ser que vino hace 2000 años en la carne, es Dios también. Lo cual ha sido muy difícil para comprender para la humanidad entera. Cantidad de religiones, cantidad de personas que no han aceptado que Cristo es plenamente Dios. Algunos dicen máximo un profeta, otros dicen una criatura excelsa de Dios, pero decir que Él es Dios como Dios es Dios, es algo increíble. Y lo dijo Tomás. Tomás lo aceptó por fe, lo aceptó por fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje. Lo aceptamos por fe. No hemos visto, ninguno de nosotros vio nada. Pero nosotros hoy, el reto de Cristo para nosotros es créelo, créelo. Y eso es lo que Él dice enseguida. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados. ¿A quién está bendiciendo aquí Cristo? A todos nosotros. A todos nosotros. A todos los que hemos creído sin ver. Yo no vi nada. Yo no estuve allá. Yo no estuve ahí al lado de María Magdalena o yo no estuve cuando vinieron a anunciar la resurrección. Yo no estuve allá, pero Dios me ha guiado. Y me ha llevado a un punto en que todos podemos estar como Tomás, ¿creo o no creo? A ver, ¿qué hago? Pero Dios nos ha dicho, cree, cree. Y nosotros hemos creído, aunque no hemos visto. Y Cristo dice, bienaventurados todos. Hay una bendición para todos nosotros los que hemos creído sin haber visto. Pero uno dice, bueno, es que Tomás era el único así. Miren, el Pedro, que es la parte que sigue ahí, el Pedro ahí pasó de agache, ¿cierto? Ahí pasó, así yo tranquilo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo sabía que el hombre tenía asuntos todavía, asuntos personales. Y en las reuniones que había habido, en los domingos que Cristo se presentó, Pedro pasó de agache. Nos decimos eso es como para decir que Pedro no dijo nada que
pusiera en duda su condición. Él como de que dijo, bueno, listo, sí, yo creo, está bien, yo creo. Pero no había creído todavía algo muy importante. El Señor Jesucristo muestra que Pedro algo le sucedía, y el caso es que Pedro le dijo a los discípulos, bueno, listo, ya nos encontramos con él, ya sabemos que está vivo, bueno, está bien, pero ¿sabe qué vamos a hacer, hermano? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Es más o menos lo que plantean estas escrituras, y él dijo, vamos otra vez a lo que hacíamos antes. ¿Dónde conoció Jesús a Pedro? Pescando, pescando, en el trabajo de Pedro. ¿Con quiénes estaba Pedro? Con otros discípulos, entre ellos estaba su hermano. Está en Lucas, en Mateo o Lucas 5, está cuando Cristo los llamó. Ellos estaban en una actividad de su trabajo. Y cuando Pedro dice vamos a pescar, es como volvamos a lo que antes éramos. Este Señor sí es cierto, murió, resucitó, muy, muy bonito que ha resucitado, pero ¿y ahora qué nosotros? Y Cristo entonces se le aparece. ¿Se acuerdan de todo el relato? Estaban pescando, no habían pescado nada, igualito que al comienzo cuando lo llamó, que no habían pescado nada. Y aquí tampoco han pescado nada. Y eran como 7 discípulos. Imagínense la hinchada que tenía Pedro. Pedro era un líder. Y entonces estaban, según las escrituras dice que estaban como 7. Y uno los cuenta y dice, estaban, versículo 2 del capítulo 21 nos dice quiénes estaban. Dice, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo eran 2, y otros 2. Entonces, ¿cuántos van? 2 más 2 de los hijos de Zebedeo, van 4, Natanael 5, Tomás 6 y Pedro 7. Estaban 7 de los 11. ¿Tenía hinchada Pedro? Oh sí, tenía hinchada. Es decir, que este hombre también con su actitud podía haber dirigido mal a los que Cristo había entrenado durante tanto tiempo. Esto era un momento clave. Y Jesucristo confronta a Pedro, y cuando ellos están pescando y no pescan nada, se aparece Jesús y les dicen, tiren la red a tal lado, y sacaron una cantidad de peces. ¿Cuántos peces sacaron? ¿Se acuerdan? 153 peces, y parece que eran grandotes, y parece que las redes no aguantaban esa cantidad, pero aguantaron. Y cuando ellos salieron, el Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Estaba en la playa, había hecho un asador, improvisado un asador, y estaba asando pescado, y los llamó a comer. Y entonces el Juan, que era uno de los que estaba ahí, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Y Pedro parece que estaba en trajes menores, tal vez estaba en calzoncillos, si es que se usaban los calzoncillos en ese tiempo, y se puso la bata rápido y dijo, es el Señor, pero nadie se atrevía a preguntarle, ¿eres tú Jesús? Porque todos sabían, pero no estaban seguros. Era una cosa así interesante. Y me gusta la imagen de acá, porque el Señor Jesucristo parece que toma a Pedro a un lado y le hace esta pregunta, Pedro, ¿tú realmente has entendido este asunto? ¿Tú realmente me amas? Y Pedro tiene que contestar 3 veces, ¿no? Que es lo que le da esa angustia tan impresionante a Pedro, de que tuviera que responder 3 veces a la pregunta, ¿me amas? Y Cristo le dice algo muy importante. ¿Qué es lo que le dice Cristo a Pedro en todos los casos? ¿Qué le dice? La misión. Pedro, yo te he capacitado y te he entrenado para una misión. Y tienes que cumplir esa misión. Entonces, aquí es muy importante todo lo que pasa después de la resurrección. Lo que pasa después de la resurrección es que Cristo los afirma, les da seguridad, les dice, paz a vosotros, pero les dice, hay una misión que cumplir. Ustedes no pueden estar aquí encerrados, tienen que salir, tienen que llevar mi nombre, tienen que predicar lo que ustedes saben, que ustedes son testigos de la resurrección. Y a Pedro le dice especialmente, la misión, Pedro, la misión. Ustedes han sido capacitados. Y el mensaje para nosotros es ese, que no solamente Dios nos llama a participar de su iglesia y a creer en Él. Es vital creer en Él,
Pero si realmente creemos en Él, debemos tener la misión. ¿Cuál es la misión? Ser ejemplos, ser luces y ser testigos de Cristo a otras personas en nuestra vida. Y de alguna manera tenemos que hablar de Jesús y de alguna manera tenemos que predicar lo que creemos en Jesús. Va a haber mucha gente. Mire, si Tomás tenía dudas, si Pedro tenía dudas, pues no esperen que el mundo va a aceptar fácil lo que usted va a decir o lo que usted está pensando. No, el mundo es muy difícil para comprender cosas, pero Dios nos dice, ve y hazlo. Ve y hazlo. Nuestra misión es hacerlo. Cristo se encargará del resto. Él dice, paz a vosotros, tranquilos, yo estoy con ustedes. Y Él nos afirma que Él está con nosotros, pero nos ha dejado la misión. Así que, ¿qué pasó después de la resurrección? Cristo afirmó a sus discípulos, les dio su espíritu, les dio la fortaleza, les dio el ánimo y los levantó de la incredulidad y les dio una misión. Y les dijo, esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Yo me voy, pero ustedes tienen una misión. Y adivinen qué, esa misión es la misma que hoy tenemos. Todos nosotros. ¿Cuál es la misión? ¿A qué venimos a la iglesia? A la iglesia venimos, como ellos se reunían, a hablar de Cristo, a recibir las palabras de Cristo, a adorar a Cristo, pero la misión no la podemos dejar. ¿Y cuál es la misión? Ser luces, ser sal, ser testigos. Aunque nosotros no hemos visto nada, lo hemos creído por fe. Y es lo que debemos compartir con otras personas. Nuestra fe y nuestra esperanza. La convicción de lo que no hemos visto. Esa fe. Estábamos viendo ayer con Paulita un programa de un hombre que es músico. Parece muy famoso, no sé exactamente quién sea, pero lo estaban entrevistando, una persona de nuestra iglesia lo estaba entrevistando, y él decía que en su juventud una de las cosas que lo volvió a él, a Cristo, es que él era muy escéptico, él no creía mucho, pero como músico era que anti cosas espirituales, pero él dice que una vez se encontró con uno de los grandes hombres del cristianismo porque por mil cosas él conocía a este señor Torrance y en una de esas conferencias de este teólogo, ¿saben qué? No le impresionó tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Y él dice que esa confianza, esa seguridad, esa convicción, esa pasión de ese hombre fue lo que hizo que él viniera a Cristo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a veces no es tanto nuestros argumentos, no es tanto nuestra teología, no es tanto la sabiduría del conocimiento que tenemos. No, es nuestra vida lo que impacta en la vida de las personas. Es cuando ellos nos ven, es cuando ellos miran nuestra vida, cómo vivimos la vida, cómo somos como esposos, esposas, la convicción, la fe que tenemos, la seguridad, la pasión que tenemos, nuestro enfoque siempre en Cristo Jesús, nuestra esperanza en Él, la manera como vivimos, realmente eso es lo que impacta en la vida de los demás. Así que hoy el tema es después de la resurrección. Después de la resurrección es la misión. Y hoy Dios nos dice, tienes una misión. Y la misión es que seas testigo. No testigo de Jehová, ¿no? Porque ese es otro cuento. Ellos tomaron un buen nombre, pero no son testigos de Cristo. No son realmente testigos de Jesús, ni de que Él es Dios, porque ellos niegan la divinidad, niegan precisamente y exactamente lo que Tomás dijo, tú eres Dios. Y los testigos de Jehová dicen, Cristo no es Dios. Es increíble, tomaron un buen nombre, testigos del Señor, para exactamente hacer lo opuesto de lo que Dios nos mandó a hacer, ser testigos de que Cristo es Dios, nuestro Salvador. Él es Dios, no menos que Dios. Así que esa es la misión. ¿Qué pasó después de la resurrección? Dios nos ha comisionado. Y yo oro para que todo aquel que está dudando así, que está como Tomás, yo oro para que algo suceda y Dios de verdad, con todo amor y todo cariño, lo tome de las mechas, digo, de un brazo y lo cimbronee y le diga, a ver, no más, cree.
Y para aquellos que están muy cómodos siendo cristianos sin la misión, Dios nos dice, hay que trabajar en la misión. Como iglesia tenemos que estar trabajando en la misión. Eso es lo que ha pasado después de la resurrección. Señor, te damos gracias por estos ejemplos, lo que tú nos dices que pasó después de la resurrección, la manera como tú viniste y confortaste, animaste a los discípulos, les diste ánimo, los ayudaste, les dijiste paz a vosotros, es decir, calma, tranquilos, yo estoy con ustedes. Y ellos después se sintieron perdonados también, se sintieron aceptados por el Padre, perdonados por Jesús, y Cristo les dio su espíritu y fueron ganando ánimo y fueron ganando confianza. Tú hiciste esa obra con ellos porque el ser humano es tan terco y tan difícil de creer estas cosas. Y tú los enviaste, y esa es la parte hermosa. Tú nos reconfortas, tú tienes toda la paciencia del mundo con todos nosotros, obras con nosotros, nos enseñas mil cosas, pero después tú nos dices, mira, esta es la misión, hay una misión, y tú nos has enviado. Y te pido, Señor, que mis hermanos como miembros de la iglesia entiendan que tienen una misión de parte tuya, no es de parte de la iglesia, es de parte tuya, que tú nos envías a todos, somos testigos tuyos. Aunque no hemos visto, nosotros creemos por el testimonio de tus discípulos, de los apóstoles, de los que estuvieron ahí, de los que fueron testigos de tu resurrección. Nosotros hemos creído sin ver, y tú nos bendices por eso, por haber creído sin ver. Y ahora nos tenemos que mover en esa confianza, en esa seguridad. Te pido, Señor, también por todos los incrédulos, por los que están entre dos aguas. A veces dicen creo, a veces dicen no creo, a veces dicen si no me dan todas las pruebas que yo quiero. El Señor Jesús les dice, deja de pedir tantas pruebas y cree. Cree en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador y Dios. Ayúdanos, Señor, a creer. Tu bendición esté sobre nosotros, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.